Hemos tenido un inicio de año bastante inusual, ¿no? Nelson nos estaba hablando un poquito de eso el domingo y realmente están pasando tantas cosas aquí en nuestro país, porque es en este país donde nosotros estamos, donde ahora vivimos, pero también pasa en nuestro mundo, este mundo donde ahora mismo estamos residiendo. Y antes de permitirnos avanzar en el año, quisiera invitarlos a que juntos hiciéramos una reflexión sobre lo que estamos viviendo y el momento en el que nosotros nos encontramos hoy día. Es muy importante porque, bueno, estamos apenas empezando el año, no hemos terminado el primer mes, ¿cierto? Estamos apenas arrancando el año y estamos con muchas cosas pasando. Probablemente ya las cosas que se ven hacia futuro se puedan ver un poco inciertas. Y nos pueda generar un poco de temor, nos pueda generar un poco de inseguridad. Y uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué será? ¿Cómo será la cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué será lo que Dios desea? ¿Cómo será que Dios desea obrar a través de todas estas situaciones? ¿Qué de bueno puede haber en todo lo que está pasando? Ahora, y no me refiero solamente al tema migratorio aquí en nuestro país, en este país, sino también al tema de las guerras y de la violencia que estamos viviendo en muchos lugares, que nos puede llenar el corazón de sazón. Yo realmente les confieso que veo todos los días las noticias y todos los días leo dos diarios de noticias, y a veces me siento con el corazón como compungido y digo, ya no veo más noticias, esto está muy mal, esto está muy crudo y está muy difícil, y a veces siento que no hay esperanza, como que si fuéramos directamente al desastre, como que en cualquier momento muchas cosas podrían pasar. Así que hoy vamos a tener una conversación, vamos a explorar un tema en las Escrituras que he titulado de manera muy sencilla, Discerniendo los tiempos. Discerniendo los tiempos. Y lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes un texto que está en el primer libro de las Crónicas. El primer libro de Crónicas que está por allá en el Antiguo Testamento y está en el capítulo número 12. El primer libro de Crónicas en el capítulo 12, en el versículo número 27. Y les voy a dar un poquito de contexto antes de leer esta escritura. En el capítulo número 12 del libro de Crónicas, en el versículo número 23. Bueno, y les cuento un poquito antes de leer ese texto porque puede sonar un poquito como medio raro, medio aburrido. Bueno, lo que pasa aquí es algo muy sencillo. Hay un hombre que ha sido elegido por Dios y puesto en el gobierno. Él es el rey David. ¿Se acuerdan quién ungió a David como rey? Samuel. Samuel ungió a David como rey, pero ¿quién escogió a David? Dios mismo escogió a David. Dios había escogido antes a Saúl y habría escogido en un futuro cercano a su sucesor, que fue el sucesor de David, que fue ¿quién? Salomón. Ahora, tenemos una idea, algunas ideas, ¿no? Más o menos de años aproximados en los cuales David estuvo en el gobierno. Y estamos hablando más o menos entre el año 970 al 1010, aproximadamente. Digamos, pensando en el año 1000 antes de Cristo, es decir, el texto que nosotros vamos a leer ahora, tenemos que hacer un salto como de unos 3000 años. 2000 a la llegada de nuestro Señor y Salvador y 1000 años más atrás, por allá al tiempo de David. Ahora, en aquel tiempo, mis hermanos y hermanas, pues había un gran conflicto y había una lucha de poderes continuas, se estaban trabajando por imperios y pues los judíos, los israelitas en este momento, pues no son una potencia mundial, pero sí son una potencia regional, es decir, solamente en el área de Palestina son muy fuertes. También hay otros imperios creciendo, como el imperio de los asirios por allá en el norte, los hititas vienen cayendo y abajito por allá están los egipcios. Pero David está en el poder, acaba de subir al poder y ha organizado su ejército. Y aquí nosotros vamos a leer una breve descripción del ejército y quiero pedirles por favor que presten atención a esta lectura.
Esta lectura la hicimos más o menos hace un año con los caballeros y me parece que es pertinente para el día de hoy. Y dice la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12, en el versículo número 23. ¿Están allí mis hermanos y hermanas? Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Versículo número 30. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, de los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban por un mismo ánimo para poner a David por rey. Y detengámonos allí. Bien, muy bien. ¿Alguien sabe cuántos hay en total? No, pues yo sí hice la cuenta. Acá está. Oh, acá está. 340,000 soldados. O sea, esos son bastantes, ¿verdad? Pero quiero notar algo. Miren, esta es la lista. Agarré el trozo de la escritura y lo puse allí y puse más o menos los números que aparecen allí en la pantalla. Y los números parece que son grandes, ¿verdad? El ejército que se está armando es bastante numeroso. Y hay un listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí están todas las tribus. Todas las tribus están allí aportando cierta cantidad de personas. Ahora, quiero que noten algo. ¿Son bastantes o soldados o poquitos? Son bastantes, bastantes. Y efectivamente van a ser importantes porque esta gente era gente de guerra y eran personas con características muy particulares. Todo el capítulo número 12, si ustedes lo notan, y si vuelven al versículo 1, dirán ahí arribita el ejército de David, mucha gente. Ahora bien, hay una particularidad en esta lista, mis hermanos y hermanas, sobre la cual quiero hacer el énfasis hoy día. Y es sobre la tribu de Isaacar. Y estoy hablando del versículo 32. Quiero que noten esto. 6,800 y está la descripción. ¿Cuál es la descripción de los de Judá? Escudo y lanza y hombres equipados. Miren, los israelitas, al menos los hombres de guerra, no tenían ningún tipo de aspecto de buena gente, de alegre. Ningún guerrero es buena gente. Bueno, solamente uno que otro que tenemos por aquí. Pero la mayoría de guerreros pues tienen cara de malos. Aunque algunos tienen cara de malos sin ser guerreros. Pero eso es otro tema. Ahora, también hay hombres valientes, fuertes para la guerra. Y por ejemplo, los hijos de Efraín eran 20,800. Y dice que son hombres fuertes, valientes y famosos. Los de Zabulón eran 50,000 y manejaban toda clase de armas. Pero
Vamos a la tribu de Isaacar y encontramos algo extraño. ¿Cuál es el aporte de la tribu de Isaacar? 200. ¿Para qué sirven 200? Si mi otra tribu está entregando 50,000. Pero ahora noten cuál es la descripción de esos 200. ¿Qué dice? Expertos en discernir los tiempos con conocimiento de todo lo que Israel tenía que hacer. Ahora, es importante, yo me imagino todos estos guerreros increíbles, valientes, fuertes, y no sé, pienso en alguien como de Huehuetenango, así con esa cara de guerrero. Algunos hermanos de Honduras dicen que tienen cara de indio Lempira. Yo, el indio Lempira debe ser alguien con una cara o de Montezuma o por allá una cara de azteca que no la niega. En fin, dice uno, oh, estos tipos debieron haber sido unos guerrerísimos. Y además agresivos, y además manejaban las armas. Pero hay 200 hombres, solamente 200 hombres, que son descritos como personas que son capaces y están habilitados o tienen la capacidad de discernir los tiempos. Miren, queridos hermanos, la contribución de este pequeño pueblo era mínima. Tengo los números acá. Los hijos de Isaacar, que son entre 340,000 soldados, son solamente 200, equivalen al 0.05 del ejército. Es decir, de 340,000, estos son ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.5%, es el 0.05, es decir, nada. Pero su labor es tan importante porque son las personas que saben qué se debe hacer. ¿Me doy a entender? Su aporte no es en absoluto mínimo, su aporte en absoluto es vital. Saber, conocer, entender y discernir. Tenemos en ese gran ejército la fuerza del guerrero, tenemos poder económico, tenemos voluntad de trabajar, tenemos el valor de enfrentar y la habilidad de tener muchas armas. Pero si no se sabe qué hacer, ¿para dónde nos dirigimos? Sin discernir lo que hay que hacer, es inútil tener tanta fuerza, es infructuoso. Saben, este aporte, aunque es pequeño, es valiosísimo, y necesitamos personas así, hombres y mujeres que tengan la capacidad de discernir los tiempos. Hoy, hermanos y hermanas, necesitamos hombres y mujeres que sepan discernir los tiempos, que sepan, de acuerdo a lo que dice el texto, qué se debe hacer. Sus familias necesitan un hombre y una mujer que sepan discernir los tiempos. Ustedes podrían acumular grandes cantidades de riqueza, podrían acumular propiedades, buen nombre, estudio, capacidad, dinero debajo del colchón. Pero eso, hermanos, sin saber hacia dónde nos dirigimos, no nos sirve de mucho. Cuando llegue el momento que debamos tomar decisiones, necesitamos hombres y mujeres que sepan discernir qué es lo que hay que hacer. Necesitamos hombres y mujeres pensantes, reflexivos, observadores, conocedores, que puedan leer lo que estamos viviendo y sepamos qué hacer. Hoy podríamos notar que en las Escrituras hubo muchos hombres muy valiosos. José, Moisés, Daniel, Débora, Esther, Pablo, hombres y mujeres sin los cuales el camino para el cristianismo y el camino para su pueblo hubiera sido muy difícil. Si no sabemos, si no hubieran tenido el Espíritu del Señor, la capacidad del Señor para saber qué hacer. ¿Qué hacer? Hoy, hermanos y hermanas, el tiempo en que estamos viviendo reclama a alguien con sabiduría, no con mucho dinero, ni con mucho poder, ni con mucha palabra. Necesitamos hombres y mujeres que sepan qué hacer. Su familia, sus hijos,
Su esposa, su esposo reclama a alguien que sepa qué hacer, cómo leer lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro país. Necesitamos saber qué hacer. Podríamos esperar, ¿no? Detenernos, sentarnos en una silla y esperar a que los políticos resuelvan esto. Vamos a ir a llamar a nuestro senador, vamos a hacer una protesta para ver quién nos resuelve este problema. ¿Quién nos resuelve lo que está pasando? Debemos esperar que los políticos se pongan de acuerdo y hagan la paz. Nadie va a resolver nuestros problemas, mis hermanos y hermanas. Nadie va a defender a sus hijos. Ningún abogado le va a dar una respuesta certera. Nadie le va a decir a usted lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que saber qué hacer. Necesitamos hombres y mujeres en esta iglesia para que nos ayuden a saber qué es lo que debemos hacer. Nuestra mente, nuestra vida necesita alguien con discernimiento que pueda mirar hacia adelante y se vea en el diciembre del 2025 sabiendo qué hacer. De lo contrario, pasará un mes y pasará otro mes y pasará otro mes y la cosa será completamente igual. Estaremos viviendo al día a día. Mañana levantarnos, 6 de la mañana, mandar a los niños a la escuela, usted ir a trabajar, 8 horas trabajando, volver a la casa, fundido, comer y dormir. Y luego otro día, y cuando levante la mirada, será junio o será julio y quizás no esté aquí, sino que esté en otro estado huyendo sin saber hacia dónde debemos dirigirnos. Hermanos, la palabra de Dios dice algo. Habían unos hombres acá, muy pocos, que sabían discernir los tiempos. ¿Y saben qué dice el resto? Dice que estas personas tenían tanta credibilidad que toda la gente les hacía caso porque eran personas entendidas. ¿Cómo podemos aprender a discernir los tiempos? Esa es la gran pregunta que tenemos para hoy. ¿Cómo podríamos saber qué debemos hacer? Hoy día hay mucha incertidumbre y la va a haber y la va a seguir habiendo. Si el presidente toma ciertas decisiones, va a haber incertidumbre. Pero si el presidente entrante toma otras, va a seguir habiendo incertidumbre. Y así sucesivamente la incertidumbre no se va a acabar. Y usted necesita tomar ciertas decisiones. Pero ¿dónde aprender? ¿Quién nos puede enseñar? Bueno, encontré la respuesta. Y está aquí. En el libro de Job, en el capítulo número 28. Así que les invito a que vayan conmigo al capítulo número 28 de Job y noten algo tan interesante que está acá y nos va a ayudar a entender hacia dónde debemos dirigirnos o al menos por dónde podemos empezar. Job en el capítulo número 28, en el versículo número 12. ¿Ya llegaron allí? Bueno, ustedes ya saben un poquito de Job. ¿Se acuerdan que Job había tenido múltiples dificultades? Había tenido 3 amigos allí que lo habían estado increpando y luego llegó un cuarto y así sucesivamente. Hay una gran discusión acá que se extiende por muchos capítulos, pero aquí hay algo muy interesante que nosotros podemos revisar y es una cuestión sobre la sabiduría misma. Una cuestión que dirige también nuestra conversación hoy. Escuchen esto. Versículo número 12. Mas ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía, y no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente.
y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, y al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, o a la humanidad, dice la Biblia de las Américas: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Vamos a hablar de eso un poco. Hermanos, noten esto, y esto nos debe animar muchísimo. Hermanos, la sabiduría no se aprende en una escuela. La sabiduría no se aprende en el salón de clases. La sabiduría no se aprende ni siquiera aquí en la iglesia. La sabiduría no se halla en las muchas posesiones, ni en la altivez en el carácter, ni en el mar, ni en la oscuridad. La sabiduría se halla y se define como el temor y la reverencia a Dios. Y eso es muy curioso. Es lo que el Señor le dice al final, nos dice a todos al final, el versículo número 28. El temor del Señor es la sabiduría. Esto es casi una definición por completo. Si alguien quiere ser sabio, necesita temer del Señor. Si alguien quiere ser inteligente, necesita apartarse del mal. Y estuve buscando un poquito las palabras. Y esta palabra que significa sabiduría aparece 148 veces en el Antiguo Testamento. Y las 148 veces es traducida como sabiduría, conocimiento. Si usted quiere ser sabio, quiere saber, quiere entender qué es lo que debe hacer, necesita temer a Dios. Y la palabra temer trae a la mente la idea de reverencia. Y alguien podría decir, bueno, esto es muy sencillo. No es tan sencillo. Ya les voy a explicar. La palabra inteligencia, por supuesto, trae como resultado la comprensión, es la comprensión. La palabra aparece 38 veces y 38 veces, entre otras, aparece como conocimiento, como percepción, como comprensión. Ahora, la verdad es que esto no es tan sencillo, porque el temor y la reverencia a Dios, hermanos y hermanas, no nos fluye naturalmente. Lo que nos fluye naturalmente es el deseo de ser independientes y de tomar nuestras propias decisiones. Y quiero decir esto con mucho respeto, y ya me van a entender por qué. Uno puede invocar la sangre de Cristo. Uno puede creer en Dios, uno puede ir a la iglesia, uno puede declarar, atar, desatar y proclamar, puede predicar la palabra de Dios, puede expulsar demonios y puede hacer milagros, y aún así no reverenciar a Dios, no tener una relación con Dios. Es lo que nos dicen las Escrituras. Hermanos y hermanas, es fundamental, ya que estamos hablando de esto, que noten que esto no es un conocimiento técnico. Estas son breves ilustraciones de los términos, pero cuando hablamos de sabiduría, no hablamos de un cuerpo teórico de conocimiento como teología sistemática o griego o hebreo. No, estamos hablando de algo completamente diferente, algo interpretativo, pero concreto. Noten cómo la sabiduría está ligada a la inteligencia. Esto no aparece solamente acá, aparece en el libro de Proverbios, en el capítulo 9. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría, y el conocimiento de Dios de la inteligencia. Hermanos, el temor, ese entendimiento de Dios nos lleva a acciones concretas y voluntarias. Quien es sabio, quien es entendido de los tiempos, quien es entendido de Dios, quien reverencia a Dios, necesariamente tomará ciertas decisiones intencionales y concretas para apartarse de aquello a lo que Dios no le agrada.
Esto no es algo tan complicado, pero se hace complicado porque luchamos contra nuestra carne. Ahora, lo que quiero invitarlos es a que noten cómo nosotros podemos tener acceso y entendimiento a lo que nosotros debemos hacer. Recuerdo cuando por allá en el libro de los Jueces, una pareja recibió un hijo. No sabemos sus nombres, solo sabemos que tuvieron un hijo y su hijo se llamó Sansón. Y al recibir una bendición de Dios, aquella pareja le clamó a Dios: Dios mío, enséñame cómo nosotros podemos criar a este hijo. Es la única pareja, como yo se los mencioné alguna vez, que le pidió a Dios sabiduría sobre cómo criar a sus muchachos. Y Dios les dio la sabiduría, les dio el entendimiento para hacerlo. Dios nos da el entendimiento en las Escrituras sobre cómo manejar nuestras finanzas. Dios nos da en las Escrituras la sabiduría, el entendimiento para poder saber hacia dónde debemos dirigirnos, cuándo debemos decir sí, cuándo debemos decir no. No proviene de la iglesia. O sea, si ustedes vienen aquí buscando sabiduría, este no es el lugar. Pero ¿cómo así? ¿No están aprendiendo de la Biblia? Sí, claro, estamos aprendiendo de la Biblia y probablemente veamos chispazos, pero es en la comunión personal, allá en el silencio de la habitación, cuando usted está de rodillas ante su Dios, cuando usted está intentando con el texto escuchar al Dios Todopoderoso, allí está el momento de la sabiduría. Porque nosotros aquí tenemos un momento de adoración comunitaria y probablemente nuestro corazón se quebranta con las canciones. Pero debo decirles algo. Yo he visto gente quebrantada cantando a Juan Gabriel. ¿Sí o no? Yo he visto gente borracha cantando a Vicente Fernández y llorando. Lo que quiere decir, hermanos y hermanas, que no nos puede traicionar la idea, no nos puede desorientar la idea de que las emociones necesariamente nos llevan a pensar que estamos actuando bien con Dios o que nuestro corazón está en armonía con el ser superior. Estamos quebrantados en nuestro corazón, que es diferente. Pero si usted quiere saber cómo discernir los tiempos, si usted quiere saber qué debe hacer con su familia, con su vida este año, necesita buscar a Dios este año. Necesita sacar tiempo para Dios. Necesita dedicar un tiempo para clamar a Dios y decirle: Dios mío, dame sabiduría. Porque nos dice la palabra que si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? ¿A quién tiene que pedírsela? Hermanos, nosotros vamos a enfrentar probablemente un tiempo intenso por los próximos meses, quizás los próximos 4 años. Pero no esperen que un abogado resuelva estas cosas. No esperen que nosotros como pastores, tan limitados como somos, resuelvan estos problemas. No lo vamos a hacer. Nadie lo puede hacer. Pero Dios probablemente, si no lo resuelve, le va a dar a usted la sabiduría para caminar en el valle de las sombras. Y le va a decir qué hacer. Y su vara, su callado le va a infundir esperanza, alegría, compañía. Aun cuando dice el Salmo 126, usted vaya llorando con las semillas en el brazo. Cuando vaya sembrando con tristeza. Quizás, yo no lo sé, pero Dios le dará sabiduría para enfrentar con valentía y con fidelidad lo que podría venir. Pero piensa en el Señor. Y eleve sus ojos al Dios, al cielo. Busque a Dios, porque de Él mana toda la sabiduría. Job, imagínense esto, Job estaba mucho más atrás. Y desde la antigüedad, los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dicen lo mismo. Si usted quiere sabiduría, si usted quiere saber qué hacer, tiene que ir a Dios. Tiene que ir y preguntarle a Él qué es lo que debemos hacer. No podemos, hermanos y hermanas, discernir nuestros tiempos sin Dios. Saben, hay una gran noticia para nosotros. Para todos aquellos que hemos sido restituidos, reconstruidos, redimidos por la sangre del Cordero. Nunca, escúcheme bien, nunca usted estará sola o solo si usted está con Dios.
Nunca va a estar solo. Siempre va a estar al menos con 3 más. ¿Quiénes son? Usted le puede dar todas las horas y lo mejor de su trabajo a su jefe, pero el único que va a estar en el valle de las sombras es su Dios, nuestro Señor Jesús y también el Espíritu Santo. Así que si es el Señor el que está con usted en las buenas y en las malas, probablemente es a quien debamos dedicar mucho más tiempo este año, mucho más búsqueda para poder leer en Él lo que Él desea que hagamos. ¿Hacia dónde quiere que nos dirijamos este año? ¿Qué quiere Él de su vida este año? Hace 8 días Nelson nos habló de que podemos cambiar. Y podemos cambiar. Dios nos puede cambiar, nos puede dar la fuerza para cambiar. Pero usted necesita dar ese primer paso, buscando a Dios con todo su corazón y clamando por sabiduría. Y si usted sabe que necesita apartarse de algo, apártese, porque ¿eso qué es? No. ¿Qué es apartarse de lo que a Dios no le agrada? Inteligencia. Hermanos, parecería sencillo, pero la verdad es que conectar la acción voluntaria a la teoría es difícil. Es difícil cerrar el pico y ahorrarse las palabras cuando uno lo que quiere es maldecir o hablar mal del prójimo. Es difícil contener los pensamientos en la cabeza cuando uno ve lo que no debe ver. Es difícil, es muy difícil, pero Dios nos puede ayudar. Eso es inteligencia. Si usted ve el mal, evítelo. Porque si no lo evita, seguirá adelante. ¿Y qué le pasará? Sufrirá el daño, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esto, queridos hermanos y hermanas, y aquí me enfoco ya hacia la última parte de este mensaje, está también ilustrado en un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Y si usted tiene tiempo esta semana para darle una leída un poco más detallada a este pasaje, le invito a que lo haga. Y dice, este pasaje está en el capítulo número 5 de Efesios, y hay una larga lista impresionante. Solamente voy a leer el versículo 1 y voy a leer del versículo 15. Escuchen esto es precioso, sobre todo porque nosotros ya hemos sido llamados por Dios, hemos sido redimidos. Y miren lo que dice la palabra en el capítulo 5, versículo 1. Ustedes y yo, nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. No necesitamos imitar a nadie más. No necesitamos un doble de alguien más acá. Lo necesitamos a usted pensando en Cristo Jesús, imitando a Dios. Y luego dice, más abajo en el versículo 15, miren pues cómo andan. Pues con diligencia, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Impresionante. Aquí hay algo increíble y quiero concluir dándoles 3 instrucciones. Mírenlas, aquí están las 3 instrucciones que Pablo le dice a los cristianos. Miren, a veces uno podría decir, bueno, que los cristianos deberían ya saber cómo comportarse, que los cristianos ya no necesitan ser reenseñados sobre lo mismo. Pero la verdad, algunos de nosotros necesitamos reescuchar las mismas lecciones una y otra vez. Pero miren que esto es tan interesante porque el texto nos invita a hacer una autorreflexión. Y es lo que yo quiero invitarlo a usted a que haga esta noche. Haga una autorreflexión. Porque es lo que le dice Pablo a los cristianos. Les dicen ustedes, miren con diligencia, revisen con diligencia, con iniciativa, con honestidad, cómo están andando. Mire su comportamiento. Analícese, piense qué está haciendo, cómo lo está haciendo. ¿En qué ha dedicado su tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué pasaría si, como dice Proverbios, las riquezas se van como las alas, como el aire mañana?
¿Habrá valido la pena, hermanos? Todo lo que hemos hecho y atesorado, si el Señor nos llama mañana a irnos de acá, ya sea para el cielo o para nuestra tierra. ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá servido de algo? Pablo le dice a sus hermanos, miren bien, analicen bien cómo andan y qué tenemos que hacer entonces. Aprovechar el tiempo. Cuando yo era pequeño, mi tía, la que me crió, una campesina que vivía en los límites entre Colombia y Venezuela, vino del campo después de sembrar café y de atender obreros por muchísimos años. Ella me crió desde que yo era niño y desde que yo era niño me decía lo mismo. Miguel, aprovecha el tiempo porque el tiempo perdido los santos lo lloran. Esa era su teología, pero tenía algo muy claro. Podríamos desperdiciar el único bien preciado que nos ha dado el Señor a administrar, nuestro tiempo. ¿Cómo está administrando usted su tiempo? ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿Cómo lo está aprovechando? Disciernan, hermanos y hermanas, porque los días en los que estamos son malos. Abran los ojos y disciernan que el tiempo que usted está perdiendo con sus hijos no lo va a volver a ver de vuelta. El tiempo que usted está desperdiciando sentado viendo a ese bendito teléfono celular por horas, no lo va a volver a ver. El tiempo que usted guarda silencio de palabras que debería decirle a su esposa, a su esposo, a su niño o a su niña, no lo va a ver otra vez. El tiempo que usted está perdiendo, dañándose su propia salud, haciendo cosas que no debería hacer, no lo va a volver a ver. Pablo le dice a los cristianos que viven en Éfeso, aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando menos piense, se acabó el tiempo. Y además concluye diciendo, no sean insensatos. Pero ¿cómo así? ¿No se supone que los cristianos somos inteligentes? Sí, pero algunos actuamos como burros. Yo no tengo nada contra los burros, pero es la mejor imagen que se me viene a la cabeza. Algunos no somos tan sensatos. Y parece que, como lo dice el texto, el libro de Proverbios, el látigo es para los necios. Yo no quiero que el Señor me enseñe lecciones de la manera que no me gusta aprender. Ya fue suficiente para mí. El Señor le dice a ellos a través de Pablo, sean entendidos cuál es la voluntad de Dios. Así que aquí hoy juntos tenemos que pensar en esas tres instrucciones. Mirad, aprovechar y ser entendidos, aprovechar el tiempo y mirar nuestra propia conducta. Los días son malos. Tenemos que discernir el tiempo en el que estamos. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que nos diga cómo hacerlo. Cuestionar de manera práctica nuestra vida. Aprovechar el tiempo al máximo ahora que lo tenemos. Y ser entendidos en lo que Él está buscando. Mirar, ver, observar. Y estas son algunas preguntas que podríamos hacer. ¿Qué debo ver? ¿Qué debo observar en mí mismo? ¿Qué es lo que yo debo perseguir? ¿Cómo puedo mejorar mi ser interior? ¿Cómo puedo mejorar mi vida espiritual? ¿Cómo puedo mejorar mi mente? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprovechar o redimir el tiempo de la mejor manera? ¿Cómo puedo conocer más la voluntad del Señor? Hay varios pasajes que no visitamos esta noche y no los vamos a visitar sobre cuál es la voluntad del Señor, que recuerdan que es buena, agradable y perfecta. Quizás debamos ir hacia allá. Así que Pablo les da estas instrucciones porque el tiempo va pasando. Unos fuimos jóvenes y ahora ya crecimos, ¿verdad? Ya crecimos. Y algunos de ustedes son jóvenes. Amén, amén, por favor, amén. Algunos de ustedes son jóvenes. Acuérdense del texto que dice que aunque por fuera nos envejecemos, por dentro nos rejuvenecemos. ¿Cuántos son muy jóvenes por dentro? Y por fuera no hablemos de eso, ¿verdad? El tiempo va pasando y tenemos que aprovecharlo al máximo. Y Pablo es consciente de esto. Así que cuidados, hermanos, con la idea de creer que lo sabemos todo.
de que ya sé lo que voy a hacer este año, porque Santiago dice muy claro que no sean como aquellos que dicen que hoy vamos a hacer esto y mañana vamos a hacer lo otro y el otro año y vamos a ir. No, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con pensar de que tiene todo el tiempo del mundo a su disposición. Tenga cuidado porque es justo lo que estamos leyendo. A veces podríamos tener la incapacidad de calcular las consecuencias de las cosas que hacemos hoy. Así que hoy día, hágase para atrás un poco, vaya en oración al Señor y dígale: Dios mío, ¿qué es lo que debo hacer? Cuidado con tomar ciertas decisiones y decir después, fue la voluntad de Dios. Cuidado con delegar su responsabilidad en las manos del Creador. Este es nuestro año, este es el tiempo que tenemos. Aprovechémoslo al máximo. Finalmente, abra sus ojos y revise, reflexione cómo se comporta. Número 2, aproveche el tiempo. Y número 3, sea un hombre o una mujer entendido. Pídele a Dios sabiduría. Clame a Dios sobre cómo debe usted manejar su tiempo, cómo debe dedicar su tiempo al Señor en este año. Empezamos con algo muy importante: el aporte de un pequeño grupo de personas que sabían cómo discernir qué es lo que Israel debía hacer. Quizás usted es esa persona para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para su familia. Usted es la persona que debe buscar a Dios y recibir de Él la orientación, la visión adecuada para dirigir su vida y la vida de los suyos. Oremos a nuestro Dios y pidámosle que nos guíe en estos días malos por los cuales estamos atravesando.